Bueno, vamos a iniciar. Esta semana estamos comenzando el estudio del libro Colosenses. Entramos en el libro de Colosenses. ¿Qué tal si buscamos entonces en nuestra Biblia Colosenses capítulo 1? Amén. Vamos a leer esta porción de la palabra. Hoy estaremos viendo el escenario por que se escribe el libro de Colosenses. Vamos a leer Colosenses capítulo 1. Amén. Versículo 9 hasta el 23. Colosenses 1, 9 al 23. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó el Padre que en Él habitase toda plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Señor Jesús, dígale a sus hermanos: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Alabado sea el Señor. Amén. Oh Señor Jesús. Bueno, el semestre pasado estuvimos revisando el libro de Efesios y esa serie de mensajes que fueron 24. El domingo pasado no pudimos compartir el último mensaje. Yo creo que es uno de los mensajes, todos fueron importantes, ¿verdad? Pero Pablo al final del libro de Efesios es práctico. La palabra del Señor es una palabra que es para ser practicada. Dios, cuando habla, no habla para que nosotros tengamos una información,
para que tengamos solamente un conocimiento, tengamos también reconocimiento de sus leyes y mandatos, sino que el propósito por lo cual Dios habla la palabra es para que nosotros la podamos practicar. Entonces, por dificultades nosotros no pudimos tener esa comunión. Yo creo que es importante que ustedes rumien esos mensajes, porque ese último mensaje de esa serie, nuestra misión, la edificación del cuerpo de Cristo, que se basa en el libro de Efesios, muestra la necesidad pues que nosotros tenemos de ser llenos del Espíritu para la vida conyugal, para la vida matrimonial. Y allí Pablo, aunque al final del capítulo 5 y principio del capítulo 6, él no solamente habla del matrimonio, pero también habla de ser padre, de cómo debemos ser hijos, de cómo debemos ser empleados, cómo debemos ser jefes. Es decir, porque en eso se traduce nuestra vida humana, ¿no? Somos padres a la final, estamos acá, pero después cuando salimos del local de reuniones, vamos a la casa donde tenemos que fungir como esposo, como esposa, como padre, como hijo. Cuando vamos al trabajo, somos empleados, o somos empleados, tenemos el papel de jefe. Entonces, Dios quiere que nosotros podamos, dentro de ese contexto, amados hermanos, nosotros podamos expresarle. Nosotros podamos dar testimonio de que somos hijos de Dios. Podamos tener un vivir que lo represente. Por eso les insto que ustedes puedan en sus casas rumiar. No, cuando nosotros pasamos de un libro de la Biblia a otro, de estudiarlo, revisarlo, no estamos simplemente olvidándonos de él, porque todos los libros de la Biblia tienen relación. La Biblia son 66 libros, pero cada uno de ellos guarda una relación estrecha, guarda una relación que los vincula, y es el mismo sentimiento de su autor, que es Dios. Aunque fue escrito, unos fueron escritos por Pablo, otros fueron escritos por Pedro, otros fueron escritos por Mateo, otros fueron escritos por los profetas del Antiguo Testamento. Y cada uno de ellos, amados hermanos, vivieron en épocas distintas, ¿sabes? Pero ninguno de ellos se contradicen. Y no es que se pusieron de acuerdo, no, porque es que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo y hablaron para el pueblo, para Dios. Dios habló para el pueblo. Entonces, así mismo, amado, hoy Dios está hablando, ¿no? Creo que no estamos simplemente estudiando un libro, estamos discerniendo cuál es la voluntad de Dios. Estamos percibiendo lo que Dios está hablando para su pueblo, porque somos su pueblo, amén. Somos el pueblo de Dios, somos la iglesia. Y estas epístolas que Pablo escribió, el apóstol Pablo, fue inspirado por el Espíritu Santo a escribirla estando en su primer encarcelamiento. Pablo fue encarcelado por causa de Cristo. Fue llevado preso. Fue acusado de levantar revuelta contra el imperio. Y bueno, él fue acusado y él apeló a César. Eso está en los libros de los Hechos. En su tercer viaje, Pablo hizo 3 viajes ministeriales. Y en su tercer viaje ministerial, él llegó a Jerusalén y podemos decir, los opositores del evangelio, porque recuerde que
los judíos no creían en el evangelio, no creen todavía. Entonces acusaron a Pablo de levantar revueltas en Asia, específicamente en Asia. Unos que venían de Asia y dijeron esto y acusaron al apóstol Pablo, pero como Pablo era tanto judío como romano, tenía doble ciudadanía, y al ver que los judíos lo querían matar, él apeló a César. Dijo, no, yo soy ciudadano romano, apelo a César. Y bueno, él tuvo que ir a Roma. Por eso cuando usted termina de leer el libro de los Hechos, ve que cuando Pablo es trasladado a Roma para ser enjuiciado, es decir, presentar su causa delante del emperador César, para determinar si lo libraban o iba a la cárcel. Eso fue su primer encarcelamiento. En ese primer encarcelamiento, el apóstol Pablo tuvo ciertas libertades. Dios le permitió no estar en un calabozo, sino que le dieron casa por cárcel mientras esperaba el juicio. Y él alquiló una casa y estando en la casa alquilada, él recibía a los creyentes que venían. Y bueno, él le dio oportunidad de escribir cartas. Pues. Y entre una de esas cartas que Pablo escribió fue Colosenses, Efesios, que acabamos de terminar, y Filemón, una de las cartas que Pablo escribió estando preso en Roma. Pero nos compete a nosotros revisar esta carta, Colosenses. ¿Y por qué el apóstol escribe esta carta a la iglesia? ¿Cuál es la causa? Cuando Pablo escribe los Efesios, la iglesia en Éfeso estaba distraída en discusiones con respecto al judaísmo, porque la iglesia en el primer siglo, ella estaba conformada por judíos y gentiles. Había un grupo de judíos y había un grupo de gentiles. Pero los judíos querían imponer el judaísmo en la iglesia, quería que los hermanos se circuncidaran, que los varones se circuncidaran, practicaran y eso hacía que la iglesia perdiera el enfoque, perdiera de vista la dirección de Dios. Bueno, usted dirá eso, ¿de qué me ayuda a mí? ¿Verdad? ¿De qué me ayuda a mí como creyente hoy conocer esta historia? Porque déjeme decirle, amados hermanos, que la obra del enemigo siempre ha sido desenfocar al creyente de Dios. Primero, desenfocarlo de la voluntad de Dios. Y segundo, desconectarlo de Dios. El hombre fue desconectado cuando la serpiente instó a Eva, ¿verdad?, a que primero cuestionara lo que Dios le había dicho. ¿Qué hizo la serpiente? La serpiente estableció un argumento. El argumento fue con que Dios dijo. Entonces la serpiente fue directamente a algo puntual, fue contra la palabra de Dios. Porque Dios le había dado orden a Adán y a Eva de no comer. Y así, ese mismo principio que aplicó con Eva, aplica con nosotros. Satanás siempre intenta desenfocarnos, ir contra lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. Por eso, al final del versículo 23 que nosotros acabamos de leer, dice, si en verdad permanecéis fundados, es decir, y firmes en la fe en lo que ustedes creen, Dios va a completar esa obra
de presentarlos santos y sin mancha. Dice el versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Lo que hoy Dios quiere mostrarnos es que nosotros podemos estar en riesgo y estamos propensos a ser también desconectados de Dios. Usted dirá, ¿cómo yo voy a ser desconectado? Yo jamás y nunca me voy a apartar de Dios. Vea que apartarse de Dios es algo gradual. Es algo que comienza con pequeñas acciones. Y lo primero que comienza a Satanás es atacando nuestra forma de pensar, lo que nosotros creemos. Satanás ataca. Por eso el versículo que nosotros leímos decía en Colosenses, Señor Jesús dice que en otro tiempo nosotros éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Nosotros, enemigos, en el versículo 21 dice, y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos. ¿Dónde éramos enemigos? En nuestra mente. La forma como nosotros pensamos, lo que nosotros creíamos, era contrario a Dios. Mucha gente dice, no, hermano, mire, yo ando con Dios, yo creo en Dios. Hasta dice, yo hasta por las esquinas lo busco. Tanto lo buscan, pero sus acciones demuestran que no es así. El versículo que nosotros leímos, versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dígalo conmigo, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Diga conmigo, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué significa esta palabra? Preeminencia. Primer lugar. Dios quiere tener el primer lugar en tu vida. Pero pregúntese, ¿Dios tiene el primer lugar en nuestras vidas? Pregúntese usted allí sentado. ¿Tiene Dios el primer lugar en mi vida? ¿Le doy yo el primer lugar en mi vida? ¿O de qué lugar está Dios? A veces tenemos los órdenes invertidos. Tenemos los órdenes invertidos, hermanito. De repente el trabajo, la familia, yo, y de último, allá, por allá, Dios. Todo, y así, es un ejemplo de un orden, ¿no? Entonces, ¿cuál es el orden que nosotros tenemos de Dios? Dios es el primero en mi vida. Es la prioridad, lo primero que yo atiendo. Es lo primero. Entonces, cuando nosotros vemos, entonces la carta de Colosenses es importante para nosotros. Porque sí, quizás nosotros hemos creído en el Señor, amados hermanos. Tenemos, como la iglesia en Colosa, ¿no? Dice en el versículo 3,
Pablo dice de la siguiente manera en el capítulo 1, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual yo habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, la iglesia en Colosa eran creyentes que tenían una fe, tenían amor para con los hermanos. Aún esperaban al Señor, tenían una esperanza de recibir al Señor en su regreso. Pero se había infiltrado en ellos filosofía, prácticas que los estaban poco a poco desviando de Cristo. Lo estaban apartando, le estaban dando lugar a otras cosas, como dice el versículo 8 del capítulo 2, dice: mira que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, Señor Jesús. Versículo 18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por la coyuntura y ligamento, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, vemos acá que comenzaron a entrar en la iglesia en Colosa filosofía, prácticas religiosas que le estaban dando como lugar en su vida, y eso los estaba apartando del enfoque principal, que era Cristo. Por ejemplo, hoy nosotros tenemos una influencia fuerte en esta sociedad, ¿sabe? De la ideología. No estamos tan lejos de esta realidad, porque muchas veces hoy el creyente quiere filtrar las ideologías que hay en el mundo en la iglesia. Y eso es lo que hoy vemos muchas veces aún en el cristianismo, en el resto de los grupos cristianos. Personas que ahora es tanto la ideología de género que ha impactado, hermanos, al pueblo, al creyente, que hoy vemos pastores, bueno, personas que dicen ser pastores, hombres de Dios, ¿no? Que son declarados homosexuales. Ah, hermano. ¿Verdad? O sea, comienza esa ideología. Bueno, quizá usted se horroriza de eso, ¿verdad? Pero ustedes que les gustan mujeres al poder, tú puedes. Tú no necesitas un hombre. Buena, ¿verdad? Ay, sí me gusta, ¿verdad? Yo no necesito un hombre. Yo no necesito. ¿Para qué un hombre? Mi hermano, ¿para qué? Yo también puedo. Todo eso tiene que ver con las ideologías que se van filtrando en la iglesia, en el creyente, y que quizá por usted la otra ideología es muy fea, pero para esta sí le suena más bonito, ¿verdad? ¿Suena, hermana? ¿Suena? Sí, me gusta. No, yo no necesito un hombre. Yo puedo. Vamos a empoderar a la mujer. La mujer tiene un lugar dentro del plan de Dios, es cierto. Ella no es ni más ni menos, pero tiene un lugar. Y las corrientes de este mundo, amados hermanos, van filtrándose, hasta el punto que ya no le damos atención a Dios, a Cristo como nuestro centro. Por ejemplo, otro ejemplo que es muy práctico, ¿no? A veces acá Pablo
muestra, mira, en el versículo 19 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, mostrando la práctica desde ese momento, en el tiempo que Pablo escribió esta carta, se comenzó a hacer la adoración al ángel, a los ángeles. Y es por eso que usted ve, bueno, predominantemente en la Iglesia Católica, ¿verdad? El arcángel, yo te cargo aquí ¿cómo dice? La tarjetica esa del arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, el arcángel yo no sé qué, el arcángel yo no aquel, tantos arcángeles, porque ellos adoran a estos seres que ellos son los protectores y los que también luchan, ¿cómo se dice? Hacen conexión con Dios a través de ellos. Y ese es el trasfondo, ¿no? que se tiene hoy en el ser humano y quizás en la iglesia propiamente dicho no está, pero muchas veces, amados hermanos, como yo les dije, ¿no? Al principio de esta comunión, amén, porque Dios ha puesto delante de la iglesia pastores y maestros, pero ellos no suplantan a Cristo. Ninguno de nosotros suplanta a Cristo. Ni yo mismo suplanto a Cristo. ¿Por qué? Porque si todo depende del pastor, gira en torno del pastor, de un hombre, cuando este hombre no esté, ¿qué va a pasar? Se cae. Deja de ser. Pero nuestro centro, nuestra cabeza, por eso Pablo dice, no solamente para que él tenga la preeminencia. La preeminencia es que todo lo primero que yo tengo, mi tiempo, mis acciones, mis pensamientos, mis decisiones, giren en torno a Cristo. Pero también Él es la cabeza. Dice, ¿cómo yo sé? Cuando yo no obedezco. Cuando yo estoy desconectado de Dios. Cuando Dios da una dirección y yo no obedezco. Porque el versículo dice muy claramente, él muestra esta porción de la palabra, Pablo da términos que pueden darnos a nosotros luz de cómo realmente nosotros podemos estar o no estar desconectados. ¿Es Cristo mi cabeza? ¿Le estoy obedeciendo en todo? ¿Me someto a Él? ¿Me sujeto a Él? Preguntémonos, hermanos. Entonces, dependiendo de la respuesta que usted tenga, ¿verdad? Usted se dará cuenta si está siendo desconectado o no. ¿A quién yo le estoy obedeciendo? ¿A quién yo le obedezco? ¿A mis propios pensamientos? ¿O a la palabra? Por ejemplo, obedecer a Cristo no es obedecer lo que dice el pastor. Obedecer a Cristo es obedecer lo que está en la palabra. Amén. Cuando es lo que dice la palabra. Porque bueno, Alexander puede decir mucho y a la final no decir nada. Pero lo que dice la palabra es lo que dice Cristo. Y si lo que el pastor dice es lo que dice la palabra, entonces, bueno, ahí sí yo me someto, no al pastor, sino a la palabra que Dios envía a través del pastor, ¿o no? Entonces, por eso es importante que nosotros leamos la palabra. Porque si nosotros no leemos la palabra, usted va a creer, usted quizá va a cuestionar. Y si usted me cree a mí, ¿verdad? Ahorita, pero yo no, como dijo un hermano, pero yo no le he regañado todavía, hermano. El día que usted se ponga bravo conmigo, usted va a dejar de hacer lo que digo.
Pero la idea no es esa. La idea es que indistintamente usted esté molesto o tengamos diferencia, porque lo podemos tener, ¿sí o no? ¿Quién le gusta que lo regañe? Hermano, esa es la prueba más evidente. Cuando lo corrige, cuando es exhortado, la gente ya no me gusta, me regañaron. Ese hermano era chévere hasta que me regañó. Hasta ahí estábamos bien. Pero por eso le dice, si lo que su obediencia está fundamentada por nuestra relación y no por lo que está en la palabra, entonces, si está basado en lo que está en la palabra, entonces el día que usted de repente no esté de acuerdo conmigo en alguna cosa, usted dice, bueno, pero lo que dijo el pastor está en la palabra, no estoy de acuerdo con él, pero en algunas cosas, ¿no? Pero en lo que dice la palabra estoy de acuerdo con él. Es distinto. Usted permanece sólido y firme. ¿Verdad, hermano? Sólido y firme. Porque si usted tiene problemas con su esposo, con su esposa, no va a tener problemas quizá en un futuro conmigo. Si usted tiene problemas con su hija o con su hijo, no va a tener problemas conmigo. Claro, hermano, en algún momento vamos a tener una diferencia. Lo que necesitamos es tener una base sólida. Amén. Una base firme donde nos estamos parados. Para que nada nos haga mover aún nuestras diferencias. Sino que usted se mantenga firmes en la fe. Firmes en la fe. Porque el enemigo intentará buscar cualquier medio para hacerlo desconectar. ¿A quién Satanás usó, hermano? Para hacer tropezar al Señor Jesús. Usó a Pedro. Usó a Judas. Usó a sus íntimos. Entonces Satanás intentará a cada uno de nosotros desconectarnos. Pero alabado sea el Señor. Amén. Amén. Por eso el Señor viene a hablarnos. Para que nosotros podamos mantenernos conectados con Él. Porque Él vino a reconciliar. Aleluya. Cristo es el punto de conexión. El punto de reconciliación. Versículo 20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Amén. Reconciliar consigo mismo todas las cosas. Sí, las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de cruz. Amén. Y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Reconciliado es más íntimo que ser perdonado. Una persona, usted puede tener una discrepancia y perdonar a alguien, pero quizás no le quita el trato. No se ha reconciliado con ella. Yo lo perdono, pero ¿para qué a mi casa no entra? De repente le pasó, le perdono la deuda, no se la cobro más. Está bien que se agarre esa plata, pero más nunca le presto. Más nunca le... Eso es perdón. Le perdonaste la deuda, pero no te reconciliaste con él, porque hay un estado de enemistad con esa persona. Por eso Dios no solamente nos perdonó, Él nos reconcilió. Hubo un estrecho lazo. Reconciliar es cuando dos personas pueden sentarse en la misma mesa, ¿verdad? Y comer con alegría, sin no haber nada que nos afecte. Es decir, Cristo es el punto de conexión, de reconciliación de nosotros con el Padre, donde nosotros podemos encontrarnos con Dios. Alabado sea el Señor por esto, ¿verdad, hermano? ¿Cuántas cosas, por eso le decía, cuántas cosas nos intentan separar de Dios? Nuestros pecados, nuestras acciones, los problemas, las dificultades, también intentan separarnos, distanciarnos. Señor Jesús, pero cuando nos volvemos a Cristo,
nos volvemos al Señor, somos reconciliados con Él. Amén. Hoy, esta mañana, hemos sido reconciliados una vez más cuando participamos de los símbolos, cuando estuvimos en esta mañana en esta comunión, fuimos reconciliados. Porque nuestros pecados nos hacen separación de Dios, pero cuando nos volvemos, cuando nos arrepentimos, pedimos perdón, nos acercamos y el Señor nos libera. Alabado sea el Señor. Por eso Él es. Amén. Porque por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos. Amén. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vosotros también que eras en otro tiempo. Amén. Hermano, éramos en otro tiempo, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dígale a su hermano, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Amén. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Eso es la obra del enemigo, amado hermano, es desconectarnos con Dios. Lo hace cuando dejamos de disfrutar a Cristo. Cuando dejamos de ser llenos. Porque no solamente Cristo es la cabeza. Cristo no solamente es aquel primero, el que tiene la preeminencia en todas las cosas, sino también Él es la plenitud de Dios. Es decir, en Él está toda la plenitud de Dios. Él es como la esencia misma de Dios. Dios quiere llenarnos de Cristo, no solamente tener el primero y el último. El Señor dice la palabra que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. No solamente Él quiere tener la preeminencia, sino también el último lugar. Todo. Él quiere encerrarnos, atraparnos, llenarnos de todo. Entonces Dios quiere llenarnos de Él. Dios quiere llenarnos. Dígale a su hermano, Dios te quiere llenar. Amén. Dios quiere llenarnos. Pero por eso el versículo que leímos en el versículo 9 de Colosenses 1 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. Amén. Dígale a su hermano, llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Alabado sea el Señor. Señor Jesús, Dios quiere llenarnos a todos, saturarnos de Él. Pero para eso yo tengo que abrirme para recibir. Veíamos en el libro de Efesios que del trono de Dios sale un río de gracia. Un río que nos alcanza, que es el Espíritu Santo que quiere saturarnos, llenar nuestra mente, nuestra vida. Porque como yo sé que estamos llenos, cuando ya nos expresamos, ya no se expresa Alexander, ¿verdad? Porque el último mensaje del alimento diario decía lleno para la vida conyugal. Porque cuando usted es lleno de Cristo, ya no está, por ejemplo, María, sino que ya ella fue llena de Cristo, ya es Cristo en María. Cuando su esposa es llena también, ya no está lleno José, sino es Cristo en José. ¿Por qué hay pelea entre José y María? José y María, sí. Bueno, porque José sigue siendo José y María sigue siendo María. Claro, María es diferente de José.
Y José es diferente de María. ¿Por qué pelea entre Amado y la hermana? Y Meldy, claro, porque Amado es distinto. ¿Verdad que sí, hermano? Es distinto, ya hasta desde el punto de vista biológico somos distintos. Entonces, María y Meldy es distinta a Amado. Y por eso ellos pelean. Pero cuando son llenos de, cada uno de ellos son llenos de Dios, ya no habrá pelea. Porque serán una sola carne, aleluya. Ya no habrá pelea. Ya ellos pensarán, los dos pensarán como Cristo piensa. Pensarán la misma cosa, hablarán lo mismo. No habrá diferencia. Por eso Colosenses dice esto, Colosenses 3. Dios quiere llenarnos de Cristo. ¿Cómo lo hace? A través de su palabra. Colosenses 3 dice, revestidos del nuevo, amén, del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Por eso le leía el versículo 1:9, porque Pablo decía para que sea lleno del conocimiento de su voluntad, del pleno conocimiento. Y el 3:11 dice, donde no hay griego ni judío, circunciso, ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Por eso Cristo quiere saturar a la iglesia de todo. Porque todavía nosotros, aún siendo creyentes, tenemos dificultades. Porque Cristo no hemos sido llenos de Él. Necesitamos ser llenos. Cristo debe ser nuestro contenido. Para eso Él se dispensó hacia adentro de nosotros, en nuestro espíritu. Por eso Él está enviando su palabra para llenarnos. Amén. Por eso nosotros necesitamos apreciar la palabra del Señor. Porque dice que la fe viene. Cuando Dios viene, Dios envía su palabra. Dice que viene, por la fe viene la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces Dios envía su palabra y lo que trae su palabra es Dios mismo, amado hermano. Es Dios mismo. Por eso hoy nosotros necesitamos percibir cuánto estamos llenos. ¿De qué estamos llenos? Es de lo que estamos pensando. Vea, la persona habla lo que piensa. Actúa como piensa. Vive como piensa. Si nosotros pensáramos todos iguales, por lo mínimo viniéramos del mismo color de camisa, ¿verdad? Todos, con los mismos colores. Pero no pensamos distinto. Usted piensa, tiene gustos distintos y usted toma su ropa en la mañana. Ay, que me gusta este. Y a mí de repente, como Amado quizás no le gusta como yo me he visto, ¿verdad? Aunque nosotros ya no nos vestimos, nos visten, hermano. ¿Verdad? Quien nos compra la ropa es la mujer. Y si uno se compra una ropa, le dice, oh, te queda feo. Entonces uno termina no poniéndosela. Señor Jesús. Entonces, el asunto es que nosotros necesitamos ser llenos de Dios. Somos saturados de Dios, hermano, cuando disfrutamos la palabra. Cuando tomamos la palabra. Por eso leíamos en el Deuteronomio 6. Quiero terminar con esta lectura. Por eso necesitamos leer la palabra y buscarla, ser lleno de la palabra. Es todos los días, hermano. No es un día nada más. Señor Jesús, sino todos los días.
Deuteronomio 6 dice, estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tu padre. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Señor Jesús, vea hermano, es hablar la palabra, tomar la palabra. ¿Por qué? Una persona que está llena, no hay lugar para que otra cosa entre. Si no estamos llenos, otra cosa va a entrar. Si nosotros le damos espacio a otras cosas en nuestra vida, el enemigo lo va a buscar llenar. Si usted deja un cuarto vacío, ¿qué va? Usted dice, bueno, lo limpió. Lo limpia. Le quita telaraña, pero lo deja vacío. Hermano, cuando usted va a ver, está lleno de sucio, de polvo, de telaraña y de animales. Pero usted lo dejó vacío. ¿Por qué está en eso? Porque lo dejó vacío. Asimismo, si nuestros pensamientos están vacíos, nuestra mente está vacía, ¿qué Satanás va a poner? Pensamiento. Él lanza, ¡wow! Pensamiento. Pensamiento. Viene y hay gente que se llena y repite lo mismo, pero repite cosas negativas, no solamente problemas, sino también de la situación que está pasando y habla y piensan cosas vanas. Y a la final su vida se torna vanidad y no cumple el propósito de Dios en esta tierra. Por eso nosotros le debemos amar la palabra de Dios. Necesitamos amar esta palabra. Esta herramienta que Dios nos ha dado a nosotros, nuestro alimento diario, es una herramienta que cada 2 meses va llegando, amados hermanos. Dice, hermano, ¿hasta cuándo nosotros vamos a tomar esta palabra? Bueno, hasta que seamos llenos. Amén. Hasta que seamos llenos, hermano. Siempre. Dígale a su hermano, hasta que usted sea lleno. Nosotros necesitamos ser llenos plenamente. Por eso necesitamos tomar la palabra de Dios todos los días, en cada momento, cada rato, compartirlo. Porque si otros lo hacen, ¿verdad? Con otras cosas, ¿cuánto más nosotros? Y de esa forma es que Dios va produciendo el nuevo hombre, una nueva creación. Entonces, ¿qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies, hermanos? Le damos gracias al Señor por esta palabra. Amén.